Bueno, cuando nosotros tenemos un cuerpo así, por ejemplo, esa es una rueda, supongamos que es una rueda plana. Esta rueda plana la podemos poner a girar. Fíjese que el eje de rotación de esa rueda no es el centro de la rueda. Fuera el centro de la rueda si la dejara ahí quieta y la pusiera a rotar alrededor de ese centro G. Fíjese que la rueda se traslada. La rueda se va trasladando. A medida que va rotando, ella también se va trasladando. ¿Cierto? Bueno, eso se llama rodadura pura. Rodadura pura es que esta ruedita se traslada, pero adicional a trasladarse rota. Pero la rotación y la traslación suceden de tal manera que si yo tomo este punto dentro de la rueda, pues ese punto más adelante, por acá más adelante, va a tener contacto con el piso. Pero cuando tenga contacto con el piso, la velocidad entre el piso y el punto es cero. Que la velocidad entre el piso y el punto sea cero quiere decir que no está resbalando, no está patinando, sino como un carro cuando se va en movimiento, que no va patinando, sino que va en movimiento, entonces va avanzando por el camino y lo que hace es tener contacto con el camino más no resbalar en el camino. Cuando un carro se atasca, fíjese que la rueda gira, pero no avanza en el camino. ¿Listo? Entonces cuando pasa esto, que él no patina en el camino, sino que directamente está avanzando sobre el camino, se dice que hay una rodadura pura. Ahora, el movimiento de este cuerpo se dice que es un movimiento plano. Y es un movimiento plano general. El movimiento plano general pues se llama plano porque sucede en un plano. Entonces, si yo tomo una línea dentro del cuerpo y un punto del cuerpo, entonces voy a considerarlo aquí donde arrancó el movimiento. Voy a decir que arrancó el movimiento cuando estaba acá y el punto A estaba en el piso. Aquí arrancó el movimiento. Cuando va a arrancar el movimiento, pues voy a considerar en ese cuerpo esta línea y este punto. El punto G y esa línea que viene a ser el radio, ¿cierto? Y voy a hacer que esta rueda gire en sentido antihorario y que se desplace sobre el camino sin patinar. Entonces, para evaluar el movimiento de la rueda, voy a evaluarlo como un movimiento plano, pero lo voy a evaluar como un movimiento plano porque voy a suponer que esa rueda gira siempre en la misma trayectoria, sobre el mismo plano. Es decir, yo puedo decir que esta rueda está rotando, sí, pero que el plano de rotación siempre es paralelo al plano de la fotografía. Entonces el eje atravesará por el punto G, ¿cierto? Pero el eje como tal es perpendicular al plano de la fotografía, perpendicular, que forma un ángulo de 90 grados. O que si yo parara, esa rueda no la dejara avanzar, sino la pusiera a rotar, fíjese que rotaría como está la flecha ahí indicando, y el eje sobre el cual rotaría tendría que ser un eje que atraviesa el plano. ¿Listo? Pero entonces el eje se va a desplazar. Aquí como la tenemos, el eje se va a desplazar, pero el eje de la rotación siempre va a ser perpendicular al plano. Pero el punto G se va a estar trasladando. Si ven que el punto G, en la nueva posición que lo ubicamos, lo único que ha hecho es trasladarse. Y aunque la rueda está rotando, el punto G solo se está trasladando. En cambio, la línea R, fijémonos en la línea R, más adelante la encontramos acá, mire. Ahí sigue estando el punto G, pero fíjese que esa línea R ha rotado cierta cantidad de ángulos, ¿cierto? Teta grados. Entonces el movimiento plano general consta de una traslación más una rotación.
una traslación más una rotación. Y para poder estudiarlo, pues voy a tomar un eje de referencia para estudiar la traslación. Entonces yo puedo aquí incrustar mi eje X, mi eje Y, o los puedo colocar sobre el piso para estudiar la traslación. Y voy a estudiar también la rotación, y entonces pues puedo tomar la referencia inicial y veo esa línea, cuánto ángulo teta ha rotado. ¿Listo? Si la puedo medir más adelante, fíjese que ha rotado el mismo teta que estoy indicando acá, ¿no? Y la referencia sigue siendo la misma, que es una línea vertical. Bueno, y entonces lo que vamos a deducir acá son la ecuación de movimiento. Vamos a sacar en todos estos ejercicios algo que se llama la ecuación de movimiento, la ecuación del movimiento del objeto. Y esa ecuación de movimiento definitivamente lo que va a relacionar es la traslación más la rotación. Esto, la traslación más la rotación. Por ejemplo aquí me presentan la ecuación de movimiento. Fíjense, me dicen S del punto G, o sea el desplazamiento del punto G es igual a R por teta. Y fíjense que en esta ecuación están relacionando el desplazamiento lineal con el desplazamiento angular, o sea, a S y a teta. Entonces el objetivo es encontrar ecuaciones de este estilo. Una ecuación de este estilo me sirve para determinar la posición del punto G con respecto a la referencia inicial, la posición, la velocidad a la cual se está desplazando el punto G, la aceleración del punto G, pero además me sirve para determinar la velocidad angular de la línea R. Y resulta que la velocidad angular de la línea R es la velocidad angular de la rueda. Porque si yo considero otra línea sobre la rueda, cualquier otra línea, por ejemplo, miremos esta línea. Fíjense que las dos son perpendiculares, ¿no? Cuando esto haya rotado cierta cantidad de grados o de radianes, fíjense que la otra línea estará en esta posición. Sigue estando a 90 grados, ¿cierto? Una con respecto a la otra, porque supone que es un cuerpo rígido. Vean que siguen estando a 90 grados. Y lo que ha hecho es que toda la rueda ha rotado, y ha rotado la misma cantidad de ángulo, de tal manera que si yo analizo es la línea naranja pues ha rotado los mismos teta grados que ha rotado la línea roja. Yo aquí le puedo decir que esto ha rotado los mismos teta grados. Y en general todo el cuerpo rígido ha rotado teta grados, ha rotado a cierto valor de velocidad angular y a cierto valor de aceleración angular. Entonces imagínense poder determinar lo que se desplaza a un punto, que lo que se desplaza a un punto fue lo que se desplazó toda la rueda, y la velocidad a la cual gira la rueda en ese tipo de movimiento. Bueno, ¿cómo se dedujo, por ejemplo, esta ecuación? Entonces, esta ecuación, como casi todos los ejercicios, tenemos que fijarnos en la geometría. Entonces, si vemos la geometría, pues este punto G se desplazó hasta acá, ¿cierto? Se desplazó una distancia S. Ahora, ¿cómo se calcula la distancia S? Va a ser el objetivo de nuestro trabajo acá. Entonces, fíjense que esa distancia S tiene que ver aquí con estos triangulitos que se marcan. Miremoslos. Entonces, aquí en el triángulo, pues se ve que ese es el ángulo teta, pero a mí me toca relacionar la longitud de la línea o la velocidad con la que se mueve el punto, que sería la velocidad con la que se alargaría la línea, en función del ángulo. Entonces, como esto está en rodadura pura, lo que sucede es que cada puntico, en el momento que esto vaya rodando, inicialmente este punto es el que está en contacto con el piso, ¿cierto? Pero luego ese punto va a subir, y el siguiente punto es el que va a hacer contacto, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Cuando lleguemos, aquí está el punto B, ahí está el punto B. Pero cuando esto gire, el punto B va a quedar acá, ¿cierto? Luego, esta distancia
que estamos colocando acá, digamos que fuera una distancia X, pues es la longitud de este arco, miren. Y recuerde que la longitud de un arco en un sector circular, la longitud de un arco, esta longitud S del arco, depende del ángulo y depende del radio. Recuerde que S igual a R teta. Entonces eso es lo que yo hago, ¿no? Medir la longitud de ese arco. ¿Cuánto es la longitud de ese arco? Pues el radio por el ángulo. Y aquí está, la longitud de ese arco, el radio por el ángulo. Solo que aquí está puesta horizontalmente, mírenla. ¿Y cómo se sacó la distancia horizontal? Pues a partir del sector circular. Entonces lo que vamos a hacer es deducir ecuaciones de este estilo. Ahora, ¿qué tiene de especial esta ecuación? Pues si yo miro esta ecuación S igual a R teta, ¿cierto? Cuando yo derive esta ecuación respecto al tiempo, la derivada de S, pues 1, ¿cierto? Pero como estoy respecto al tiempo, entonces me toca 1 por ds de t. Igual, R es el radio de la rueda. El radio de la rueda es constante durante el movimiento, entonces lo dejo quieto. ¿Y cuál es la derivada de teta? 1 por de teta respecto de t, porque estoy derivando respecto al tiempo. Pero recordemos que esto se puede escribir como ds de t, sencillamente será la velocidad lineal, ¿cierto? R lo dejo quieto y de teta de t la velocidad angular. O sea que la velocidad v del punto G va a ser el radio por la velocidad angular. Y entonces fíjense cómo puedo encontrar la velocidad del centro de la rueda en función del ángulo y del radio. Pero hay más, porque yo puedo derivar esta ecuación nuevamente respecto del tiempo, otra vez, y entonces obtengo la aceleración del punto G. Y la aceleración del punto G será R por dw respecto de t, ¿no? Porque la derivada de w a la 1 pues es 1 por dw respecto de t, porque es derivada implícita. Pero voy a decir que esa aceleración del punto G, por ejemplo, es R, recordemos que esto es aceleración angular. Entonces fíjense que la aceleración del centro de la rueda es el radio por la aceleración angular de la rueda. Y, por ejemplo, si se trata de un automóvil, usted puede medir los kilómetros por hora a la cual se está desplazando, ¿cierto? O sea, puede calcular la velocidad. Con la velocidad a la cual va el automóvil, usted es capaz de determinar la velocidad angular de la rueda. Y si determina la aceleración a la cual va el automóvil, puede determinar la aceleración angular de las ruedas y viceversa. Entonces, para eso sirve este tipo de ecuaciones.